Hola, buenas tardes. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar al maestro David López Pérez, licenciado en lengua inglesa y lengua francesa, mejor conocido como el Teacher David. Maestro, ¿dónde estudió sus licenciaturas? Bueno, hola y buenas tardes. Yo estudié licenciatura en lengua inglesa y lengua francesa en la Universidad Veracruzana y tuve la oportunidad de pasar 6 meses en la Université de Nantes, una universidad en Francia, cursando uno de los semestres de mi licenciatura. ¿Las estudió al mismo tiempo? Sí y no. Primero entré y bueno, presenté el examen para entrar, postulé para inglés y en inglés. Posteriormente al año presenté para francés porque vi que había muy poquitos compañeros que llevaban las dos licenciaturas y yo pensé, pues a mí también me gustaría llevar las dos carreras al mismo tiempo y decidí cursarlas al mismo tiempo. Cuando yo me voy a Francia, tengo que darme de baja un año en la carrera de inglés y ya al final las tuve que concluir exactamente al mismo tiempo. Bueno, aparte del inglés y el francés, ¿qué otro idioma hablas? Me metí a un curso de portugués hace como 2, 3 años, hablo portugués y tuve la oportunidad de estar en Italia un tiempo en verano y aprendí un poquito de italiano, entonces pues por ahí entiendo un poco de italiano. ¿Actualmente dónde trabajas? Bueno, trabajo en un jardín de niños que se llama Petissage. Yo doy clases ahí de inglés y francés a niños en edad preescolar. Y por las tardes soy un maestro freelance. Lo que quiere decir es que yo tengo mis clases particulares de manera personal, atendiendo ya sea de manera individual, pero también tengo pequeños grupos de niños y de adultos. Y en las tardes, y los sábados, tuve la oportunidad de ser llamado a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana a dar clases de inglés y de francés. Entonces doy clases en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana los días sábados también. Bueno, ¿es difícil trabajar con los niños? Es muy complicado, pero es súper divertido, realmente es muy bonito, pero sí es algo complicado. Realmente hay que llegarles, hay que entretenerlos, hay que también enseñarles, que es la parte más difícil. Y sí, sí es difícil, pero es bien bonito. ¿Cómo decidiste trabajar en el kinder? Pues al kinder llegué por azares del destino, no era lo que yo me hubiera imaginado hacer en algún momento, dar clases a niños, pero creo que con ayuda de mis colegas, que son otras maestras, a lo largo de esos años he observado sus clases, he visto cómo se desarrollan, he empezado a tomar cursos de didáctica, de pedagogía, es decir, de enseñanza, y entonces pues voy aprendiendo de todos, es decir, no, ya no es lo que yo sé, sino realmente aprendo de todas mis compañeras, a las cuales les agradezco mucho, y así es como realmente he aprendido a dar clases a niños y así llegué a dar clases a petits. ¿El haber estudiado idiomas te ha permitido visitar otros países? Yo creo que muchas personas siempre dicen, bueno, viajar, todo mundo puede viajar. Sí, sí es cierto, todo mundo puede viajar. Pero yo siento que no es lo mismo viajar cuando nosotros conocemos a alguien que vive en ese lugar, que nos abre las puertas de su casa. Y esa es la ventaja que yo tuve con aprender idiomas. Es decir, he estudiado y he trabajado fuera, en otros países, lo cual he conocido gente de España, de Chile, de Paraguay, de Estados Unidos, de Francia, y todos ellos en algún momento me han invitado a visitarlos, y me han abierto las puertas de sus casas. Y ya no es lo mismo simplemente visitar el lugar. Lo que yo hago es ir y visitar, pero también disfruto de la cultura. Y esa es la parte que a veces no disfrutan los demás porque los demás van y llegan a un hotel. Pero un hotel es exactamente lo mismo aquí en México que en China, que en cualquier otro lugar. Lo que yo hago es convivir con sus familias, la parte de sentarme a la mesa con ellos, ver cómo ponen la mesa, la parte desde hacer una receta, de que me hablen de temas de mi país, que a mí me encanta mi país, pero ellos platican del suyo. Entonces, esa parte quizás si no hubiera sido por los idiomas, pues sí, podría visitar países, pero sería un turista más. Siento que cuando voy no soy turista, me vuelvo parte de ellos porque eso es lo más importante. ¿Cómo has logrado adaptar tus métodos de enseñanza en este tiempo de contingencia?
En este tiempo de contingencia, lo más difícil ha sido superar retos, miedos, la parte de decir cómo seguir llevando las clases a los niños, porque son niños, no son adolescentes y no son adultos los cuales digan, bueno, yo puedo sentarme y yo sé que lo voy a hacer. Aquí no, aquí es tratar de hacer videos que sean lúdicos, es decir, divertidos, pero también sean pedagógicos, es decir, que enseñemos algo y sobre todo que por parte de los papás hay una retroalimentación, la cual ellos van y me dicen, teacher, nos gustan mucho sus clases, nos divertimos, nos reímos, las volvemos a poner y esa es la parte creo que más bonita. Es difícil porque pues hay que hacer los videos, voy a empezar a hacer videollamadas con niños de manera individual, cosa que yo nunca he hecho y sobre todo porque yo me considero un maestro súper presencial, es decir, siento que para aprender idiomas sí hay que estar en el aula. ¿Por qué? Porque hay dudas, porque quizá no le entienden, porque ayúdame cómo se pronuncia, etcétera. Y esa es la parte que pues hay que ir modificando o si normalmente lo hacía una vez pronunciar una palabra, ahora lo hago 5 veces más para que el niño escuche, para que el niño lo haga con los labios, que me imiten, que me arremeden. Entonces esa es la parte quizá más complicada y sobre todo pues disponer de todos los elementos de mi casa, es decir, que mi cuarto ya no sea mi cuarto, ahora ya es mi aula, mi salón de clases, que donde yo lavo la ropa ya no es donde se lava ropa, ahora ahí es donde yo también puse un pizarrón. Y son cosas que a veces lamentablemente no se ven porque el papá nada más ve el video. Ellos no ven que a un lado hay un cesto de ropa sucia. Entonces eso es adaptarse, eso realmente es súper complicado. Entonces mi casa ahorita se volvió prácticamente una escuelita. ¿Qué te hubiera gustado estudiar si no hubieras escogido tus carreras? Yo en algún momento pensé que iba a ser como mi mamá, iba a ser dentista, pero creo que no. A mí me hubiese encantado ser actor de teatro o de películas. Me encanta el cine, me encanta el teatro, entonces creo que se transmite mucho a través del teatro, pero lo que hago es eso, combino mis clases con el teatro, porque llevé cursos de teatro de niño, entonces lo que hago es eso, lo que yo aprendí lo pongo en práctica y entonces los niños no ven al teacher David, los niños pueden ver, no sé, oye, a un astronauta, mañana van a ver a un visitante, mañana van a ver a un explorador, pero es gracias al teatro, entonces a mí me hubiera gustado mucho estudiar teatro. Entonces, teacher, has viajado a donde has querido, todos los niños te quieren, pero mi pregunta es, ¿qué te faltaría por hacer en este tiempo de tu carrera profesional? Ay, ¿qué me faltaría hacer? Pues probablemente me gustaría aprender más idiomas, me gustaría viajar un poco más a los países como que hablan francés en este caso, que hablan inglés, para poderles traer más cultura a los niños, a mis alumnos en general, de la tarde, de los sábados, porque yo complemento mucho mis clases con la cultura. Siento que no es nada más enseñarles, vamos a aprender el verbo to be. No, el verbo to be no tiene caso si no les enseñas para qué sirve el verbo to be. No tiene caso enseñarles reported speech, la voz pasiva, la voz activa, si yo no les digo en qué lo utilizan o cómo se puede utilizar. Si yo sé que ellos van a aprender passive voice, voz pasiva en inglés, les digo, chicos, pero si ustedes visitan el museo en Nueva York de tal cosa o de tal lugar, todas las explicaciones de los retratos, de las tales cosas, de las obras de arte, vienen en voz pasiva. Entonces me va a servir para esto. Claro, y eso es lo que yo creo que a mí me falta hacer. Visito países, pero creo que me falta visitar más lugares, conocer más lugares y todo eso traerlo. Pero yo me siento muy satisfecho con mi trabajo. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, fue un placer conversar contigo. Muchas gracias y qué honor, yo me siento muy contento. Gracias. Gracias.